O primeiro apartado que entra xa é municipal. está realizado por un home sevillano, el Xaquín Campoamor. Adiante. La formación municipal en Ferrol es básica. No en vano es la tercera empresa en importancia, ahora casi la cuarta porque la Residencia de la Seguridad Social está a punto de conseguir alcanzarla dentro del número de trabajadores. Pero es que hay más, porque Ferrol, el Ayuntamiento de Ferrol es la única parte de Ferrol, la única parte de toda la comarca que tiene unos servicios técnicos importantes para el futuro de la comarca en sí y del Ayuntamiento en sí y el futuro de la ciudad. Por eso parece que no, pero cuando alguien cambia políticamente, cambia mucho en Ferrol. Y ese cambio se puede ver a muchos niveles. Un cambio de un grupo político a otro puede significar mucho, y mucho está significando ya. De hecho, ya empieza a cuestionarse incluso una cosa básica para lo que es el futuro de las ciudades, que es su Plan General de Ordenación Urbana. Un plan que hace ya 8 años los socialistas mantenían y ponían dentro del ayuntamiento para conseguir que no se volviera a ocurrir y que no volvieran a ocurrir esas desastres urbanísticos que se iban haciendo. El urbanismo parece una cosa difícil, pero no lo es. Todo el mundo puede entenderlo. Es fácil pasear por una calle y darse cuenta de cuál es un desastre urbanístico dentro de la ciudad cuando se ve un edificio de 8 plantas en medio de una casa de galerías. Hay muchas acusaciones ahora mismo cuando se piensa cambiar ese Plan General de Ordenación Urbana, cuando los aliancistas en el ayuntamiento dicen de que no deja a los constructores la iniciativa privada, no deja hacer esas casas nuevas que Ferrol necesita para un futuro que ellos ven claro. Las acusaciones son muchas, pero dar la razón a alguien adelante o atrás, a socialistas o aliancistas, es muy difícil dentro de lo que es Ferrol. ¿Qué sería mejor? ¿Dejar el Plan General de Urbanismo que los aliancistas tratan como cerrado e imposible y difícil de tramitar, o dejar la iniciativa privada que creara por sí mismo? Es un tema que tendrán que en los próximos días enfrentar a todos los grupos políticos del ayuntamiento con un futuro ahora mismo incierto. Y eso hablando de presente, porque el futuro de Ferrol es importante. Esos 1.500 millones de pesetas que ahora mismo la Xunta de Galicia quiere destinar a Ferrol es otro de los temas básicos que dentro de lo que es la vida normal de Ferrol pueden significar mucho por la trascendencia y ese mañana que pueden dar a Ferrol. Unos 1.500 millones de pesetas que también son disputados, porque aunque ahora mismo existe un cierto pacto de silencio y un cierto aplauso por parte de todos los grupos políticos y organizaciones sociales, sindicales y comerciales de la ciudad con respecto a lo buenos que son esos 1.500 millones de pesetas para la ciudad, empieza a ver sus más y sus menos. Eso de que sean los socialistas, la Xunta de Galicia y los propios socialistas locales los que han hecho esos 1.500 millones de pesetas en 3 obras básicas, obras que todo el mundo sabrá, pero es importante decir, serían siempre el traslado del campo de fútbol desde el Inferniño a la Malata con la creación de una zona verde y un aparcamiento subterráneo más centros comerciales dentro de lo que es el Inferniño. No cabe duda de que eso cambiaría el futuro de una zona que ahora mismo está muy desurbanizada, no tiene infraestructura de ningún tipo y podría darle una perspectiva a largo plazo bastante distinta a la que actualmente tiene. Pero no se acaba ahí, porque el colocar una zona deportiva y desecar la zona de la Malata con ese nuevo estadio de fútbol cubierto, por cierto, y como curiosidad dentro de los proyectos, es importante, así como el futuro de lo que es ese aparcamiento subterráneo de la Plaza de España. Un aparcamiento subterráneo que ya ha pasado de ser la polémica de si la estatua de Franco sí, que si la estatua de Franco no, para hablar de que el futuro desenvolvimiento de la ciudad pasa por una reforma urbanística en profundidad que deje el barrio de la Magdalena en una zona peatonal altamente comercializada y especializada dentro de un comercio que se considera básico para el futuro de la ciudad. Una ciudad que, desgraciada o afortunadamente, ha dejado de ser una ciudad industrial, ha dejado de poder construir esa cantidad de barcos y absorber esa cantidad de trabajadores que existían anteriormente y tiene solamente un futuro, convertirse en la cabecera comercial de una zona de influencia importante con cerca de 250.000 posibles compradores que es necesario atraer adentro de la ciudad. Y de esta manera es de lo que se trata, cómo invertir esos 1.500 millones. Los planes todos los aceptan. Planes que van siempre hacia ese desenvolvimiento comercial, incluso desenvolvimiento, como se ve, deportivo dentro de una zona externa a la ciudad, pero que necesita también otras cosas, como son las comunicaciones. Así que la Avenida de la Paz, ese cuarto proyecto que se ha incluido a los básicos anteriores, un proyecto que aún no está informado, pero que todo el mundo considera como imprescindible, es una cosa que todos nos alegraríamos de que saliera adelante. Primero, porque daría una entrada a la ciudad desde el norte, desde la zona de Catabois y de la zona de influencia de hacia Ortigueira y Cedeira, zonas muy pobladas y actualmente ricas, y daría también una llegada directa a lo que es la estación de autobuses de Ferrol. Una estación de autobuses que cuando se ponga en marcha conseguirá que por fin Ferrol sea un sitio al menos bien comunicado y que pueda atraer de una manera rápida y eficiente a toda esa población, 250.000 personas, que es imprescindible que compren en Ferrol, que gasten el dinero en Ferrol, que dejen eso, todo eso que significa la cultura, la sociedad, los
espectáculos y ese montón de cosas que hace que una ciudad sea viva. Bajo esa perspectiva, de llevarse adelante esa inversión de 1.500 millones puede ser un éxito sin precedentes para un futuro de Ferrol. De no llevarse adelante y quedarse en disputas partidistas entre socialistas, aliancistas u otros, sería un borrón y cuenta nueva, sin ninguna posibilidad de desenvolvimiento futuro para la ciudad.